siguiente programa es financiado con los recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión de la Comisión Nacional de Televisión. Buenas tardes para todos nuestros televidentes, es un placer compartir este espacio con ustedes, el espacio que Teleantioquia les ofrece para entender de formas distintas la salud con una mirada integral, con una mirada que permita que el cuerpo y la mente nos permitan una vida más tranquila, más placentera, a muchos niveles, en la relación con los otros, en la relación con nosotros mismos. Y hoy tenemos un tema muy especial. No sé si habían escuchado alguna vez, pero estoy segura que han disfrutado del impacto y el poder de la música en la vida de nosotros. Siempre el sonido nos sugiere, nos invita a estar en ciertos estados, a estar alegres, a estar tranquilos, a entrar en procesos de relajación o por el contrario de euforia, de energía, de fuerza. De esto se trata nuestro programa de hoy. ¿Qué es la musicoterapia y qué impacto tiene en la salud mental de niños y jóvenes? Ese es nuestro tema y por eso queremos invitarlos a que conozcan la vida en red y cómo esta experiencia le permite a muchos chicos y chicas empezar a entender sus relaciones de una forma distinta, su estado mental, su salud de una forma diferente. Veamos. Desde esta técnica del sonido esencial no buscamos la catarsis, ¿sí? La catarsis puede ser un momento, pero esta vía es hacia el silencio. Y en el silencio podemos hacer algo distinto con nuestra historia, con nuestras imágenes, con nuestras impresiones. El cuenco cantor emite una onda sonora que va y libera una información que uno tiene en un huesecillo dentro del oído, y en ese huesecillo venimos almacenando información desde que estamos en el vientre materno. La edad no condiciona nada, es la decisión. Que no condiciona, o sea, cada quien puede decidir, es eso, yo decido hacer algo con mi dolor de cabeza, pero es pronto haciendo algo con mi dolor de cabeza, pues no solamente tomándome una aspirina, que es una vía, ¿cierto? Y es una vía válida y es una vía, ¿cierto? Pero yo puedo hacer de ese dolor de cabeza una posibilidad de una pregunta. Es decir, hacer del dolor y del síntoma como una vía de lenguaje para descifrarme. El instrumento se llama cuenco cantor tibetano. Él tiene una historia y dentro de la historia fue concebido con unas intenciones y fue concebido con una intención sanadora, liberadora, transformadora, como una manera de restablecer los vínculos, las múltiples relaciones que tenemos nosotros con nosotros mismos. Pero es que nosotros mismos no somos sin el otro y nosotros mismos no somos sin este planeta y todo lo que en él pasa y todo lo que en él acontece. Lo primero que la gente siente hasta solamente entrar en el espacio donde están los instrumentos y está la disposición, siente es confianza. Entonces, recuperar la confianza es muy importante, porque vivimos en un mundo que es configurado desde la desconfianza. Si empezamos a sentir nuevamente la confianza alrededor de nosotros, dejamos de andar tan prevenidos y recuperamos como la posibilidad de vivir cerca al otro de una manera atenta, ¿cierto? ¿Y qué quiere decir atenta? Desde la posibilidad de generar la pregunta. Es decir, de ubicar un límite, no desde la huida, no desde el supuesto, sino desde poder ver al otro desde el territorio de la confianza.
Quiero presentarles a nuestros invitados que en la tarde de hoy justamente van a complementar la información que nos estaba ofreciendo Miguel desde la nota en La Vida en Red. Miguel Ángel Bedoya está aquí con nosotros. Él es profesional en recreación y además ha podido compartir de formas muy especiales con niños, con jóvenes, el tema específico de la musicoterapia, específicamente el trabajo con cuencos, el trabajo con un espacio de silencio. Queremos, Miguel, que nos cuentes muchas cosas y por eso te hemos invitado hoy. Gracias por estar con nosotros hoy. Muchas gracias, Ana, y muchas gracias a los chicos por estar aquí con nosotros compartiendo. Y a Claudia. Muy bien. También en la tarde de hoy nos acompaña Claudia María Restrepo Giraldo. Ella es psicóloga y también ha acompañado procesos, precisamente al estar cerca del trabajo que realiza Miguel Ángel, pues nos vas a contar un poquito, Claudia, tu visión como psicóloga, en qué condiciones se encuentra la salud mental también de los chicos y las chicas hoy. Claudia, bienvenida. Muchas gracias. Muy bien. Y tenemos unos invitados muy especiales. Ellos son Marcela Viviana Tejada, ella tiene 15 años, ha disfrutado de los beneficios del trabajo que la ONG Save the Children y además CEDESI realiza con el tema del sonido a través de Miguel Ángel como terapeuta. Bienvenida, Marcela, gracias por estar con nosotros. Está también con nosotros Juan Daniel. Juan Daniel, gracias por venir. ¿Cómo te sientes hoy aquí? Bien. Bien. ¿Hace un poquito de susto, de tensión este momento? No, para nada. No. ¿Has aprendido a relajarte con el tema de los cuencos? Sí. Mucho. Mucho. Me vas a contar en qué cosas has notado especialmente esos cambios. Más adelante, tenlo ahí presente, si notaste que te sentías más tranquilo, si podías concentrarte mejor en el estudio, o si de pronto otros amiguitos empezaron a antojarse de estar contigo en ese espacio. Me vas a ir contando un poquito, ¿listo? Muy bien, Luz Aide, bienvenida. Luz Aide también tiene 15 años, ella también viene del barrio Villaturbá y ha hecho parte de los procesos de sensibilización. Bienvenida, Luz, gracias por venir a nuestro programa. Gracias. Muy bien, vamos entonces a hacer una pausa para entrar en contacto con todo este tema y más adelante a través de nuestro chat y nuestra encuesta compartir más su opinión. Y en nuestro programa de hoy queremos saber, a través de nuestra encuesta en Facebook, en nuestro fanpage de Teleantioquia, ¿cuál crees que es el principal problema de salud mental que manifiestan los jóvenes de hoy? La opción A es ansiedad y trastornos del sueño, la B es déficit de atención con hiperactividad, C, depresión, D, abuso de sustancias psicoactivas, que está normalmente asociado a trastornos de la salud mental. Estas son las opciones que te damos hoy y queremos saber qué piensas sobre el tema. A propósito, también estamos a través de nuestra página web en internet www.teleantioquia.com.co. Das clic en vivo e inmediatamente podrás contarnos qué piensas sobre el tema. ¿Qué preguntas tienes? Si te ha pasado que a través del sonido, a través de la música, experimentas estados que te procuran una mayor tranquilidad, una mayor salud, o por el contrario también te has dado cuenta del efecto que puede ser irritante o molesto o depresivo del sonido, de la música que escuchamos. Por eso hoy en la consulta están con nosotros los invitados que ya les di a conocer y que además van a estar compartiendo con nosotros el tema. Miguel Ángel, hay una pregunta clave y es, como profesional en recreación, como un hombre que ha trabajado con tantos jóvenes y niños, ¿qué notas tú a nivel de la salud mental, a nivel de lo que llamamos estrés y que esté afectando también a niños y a jóvenes? Pues el estrés es un efecto, ¿sí? Los jóvenes expresan lo que hoy como sociedad vivimos. La incertidumbre, las soledades, las tristezas más profundas, los miedos, que devienen en algo que llaman estrés. Pero hay unos asuntos que como humanidad estamos viviendo y que no es solamente de los jóvenes. Es decir, también encontramos niños con estrés, pues así lo han llamado. Sí. ¿Sí? Y que creo que hay que tener mucho cuidado con esa palabra estrés, porque ahí metemos todo, como si fuera un cajón donde vamos metiendo todo, y a la final no nos ocupamos de nada. Y estamos hablando de la salud mental como una urgencia en torno a la salud pública.
Lo que estás diciendo, Miguel Ángel, nos hace pensar que muchas veces le restamos importancia al tema del estrés porque sentimos que es algo común y tiene un impacto puntual a nivel de la salud mental y física. Te pregunto, Claudia, como psicóloga, ¿qué tipo de funciones se empiezan a alterar en estos niños y en estas jóvenes cuando, si bien hay una situación de estrés, empiezan a tener manifestaciones muy específicas de ese mismo estrés? Podríamos pensar que hay una afectación en las diferentes áreas del ser humano. En lo físico, vemos jóvenes con enfermedades que eran comunes de los adultos, ¿sí? Como enfermedades del colon, problemas de gastritis, que no eran comunes en los niños y las niñas. A nivel de las relaciones, creo que es donde más lo evidenciamos. Son relaciones tensas, relaciones que se marcan por la agresión, por las respuestas emocionales fuertes. Y eso es lo que más estamos viendo, por ejemplo, en los entornos escolares. Niños y niñas con unos niveles de agresión unos a otros que son muy comunes y que están generando muchos daños. A nivel familiar, creo que no es nuevo tampoco los niveles de violencia intrafamiliar que estamos teniendo. Está dado tanto por la manera como los adultos nos estamos relacionando con los niños y las niñas, como ese nivel de tensión que ya solo ellos tienen. Creo que son las áreas que más se afectan y yo creo que hay un asunto que es más intangible y es la felicidad. Cómo estamos viendo niños, niñas, jóvenes y adultos que no estamos siendo felices, que se nos ha olvidado disfrutar y sonreír. Pues muchas gracias, Claudia. Yo no sé qué piensan ustedes cuando escuchan a Claudia decir esto, que hay chicos y chicas, niños y niñas que ya se quejan de intensos dolores de cabeza, que tienen problemas del colon, que no digieren bien lo que comen. ¿Creen que eso es común, que también los jóvenes se están sintiendo estresados? ¿Qué piensa Marcela? ¿Qué piensa Juan Daniel? Si lo ha visto en sus compañeritos de colegio, ¿pueden dormir fácilmente o no? ¿Pueden concentrarse o no? ¿Qué piensas, Juan? Pues a partir de las enfermedades del colon, algunas veces se trata por el estrés, otras veces no. Muy medio, pero no por eso. A veces por cansancio y muchas cosas. En ti, por ejemplo, ¿cómo se manifiesta el estrés? Cuando te sientes estresado o ansioso, en ti, porque cada persona es distinta, ¿cierto? Lo que dices es cierto. A ti te puede producir otros síntomas. ¿Cuáles han sido esos síntomas? A mí me produce más o menos sudoración, no me puedo quedar quieto. Y aburrición, como quiero hacer algo, pero no puedo. Como tristeza, como ganas de no hacer. Como que me quedo ahí, no sé qué pasa. ¿Qué pasa? Luzaide, ¿cómo sientes tú el estrés? Cuando te da estrés, cuando te sientes estresada. Pues me siento aburrida, me dan ganas de llorar. A veces, ¿cómo reaccionan, por ejemplo, los papás o las personas con las que uno puede estar viviendo, en tu caso, con quienes vives, cuando te pones triste, cuando te pones así como me estás diciendo, que sientes que no quieres hacer nada, que te sientes triste? ¿Cuál es la reacción de los adultos cuando ven a un joven así? Pues mi mamá me consiente, habla conmigo y ya. ¿Qué te desestresa? Caminar, escuchar música. Escuchar música, hablar con mi mamá y ya. Y ya, esas dos cosas. Y también ahora decían el estar con los amigos. ¿Crees que esto es una manera de salir de esos estados? Marcela, por ejemplo, dice sí, Luzaide, gracias. Marcela, estás diciendo sí porque sientes que en especial con los amigos te relajas. ¿Por qué? Porque ellos me dan palabras de aliento. Con los amigos uno se puede dar palabras de aliento. ¿Qué pasa cuando ellos a veces pueden estar más tristes que tú? ¿Tú también les das palabras de aliento? Pues sí. ¿A qué cosas te desestresan a ti además de eso? ¿Qué tipo de actividades? No sé si alguno practica deporte. ¿Qué nos pueden contar al respecto? Dibujar. Dibujar. Yo también. Sí, Juan Daniel. Dibujar, correr, muchas cosas, cantar, hacer ejercicio. Perfecto. Vamos a hablar también de lo que sintieron cuando estuvieron en las sesiones con los cuencos, a propósito de cómo se empieza a mover ese estrés. Cuando Juan Daniel dice dibujar, caminar, que es un poco lo que está diciendo también Marcela, el tema del arte, el tema de las expresiones culturales,
¿Qué tanto pueden desatar o dinamizar esos asuntos que a veces están contenidos en el alma? Eso que a veces nos hace poner triste y no sabemos por qué. ¿Qué pasa allí? Pues el arte siempre será un aliado de los jóvenes y de los niños para compartir desde esos lugares íntimos, silenciados, aquello que les permitirá como encontrar la salida. La salida a esos encierros afectivos, los encierros a esas presiones sociales, a esas presiones culturales, a esas presiones de mercado, a esas presiones familiares. El arte en todas las épocas ha sido como una puerta de entrada hacia sí mismo para dar cuenta de cómo estamos viviendo. Y vivir entendido cómo estamos sintiendo, cómo nos estamos relacionando y qué nos perturba. Entonces, en los jóvenes algo que prima es el silencio. Hay mucho silencio porque, bueno, también existe esa sensación de la incomprensión. Pues yo voy a ser incomprendido, no me van a entender, me van a tildar de loco. Entonces, porque el estigma o los estigmas con los cuales se las han tenido que ver, llevan a que se silencien y que el arte pues sea como ese aliado de esos momentos íntimos. Marcela, a veces es más fácil hablar con los amigos que con los padres. ¿Por qué? Porque muchas veces los amigos me entienden más que mi mamá. Ajá. A veces pasa que nos sentimos muy señalados, muy juzgados, lo que está diciendo Miguel. Sí. Es fácil que... ¿Qué tipo de cosas suelen decir los papás que hacen que un joven sienta, ay, ¿para qué le voy a contar? ¿Qué tipo de cositas dicen ellos? ¿Qué actitudes son las que más duelen? Pues muchas veces mi mamá me dice, usted no sirve para nada. O pues sí, son cosas que me hacen sentir mal. El tema de la autoestima, que es un asunto que tiene que ver con eso, con sentirnos capaces, a veces es más fácil cuando nos sentamos con otros a relajarnos, a crear. Yo les pregunto, tú en particular que me estás contando esto, Marcela, ¿qué sentiste cuando estuviste con otros amiguitos en esa terapia de sonido con los cuencos? Más relajada, con más alientos de seguir. Y cada vez que mi mamá me dice algo, yo me hago la sorda. Es una forma de entrar en ese silencio que está diciendo Miguel. Claudia, ese comentario que está diciendo Marcela, que tiene que ver con lo que le pasa a muchos jóvenes, nos pasó también en algún momento, muchas veces no sentir un eco, una escucha en papá, en mamá o en quien esté allí adulto, ¿qué tipo de reacciones desatan ellos? La reacción de Marcela puede ser aparentemente una reacción de desinterés, me hago la sorda, pero también es una forma de protegerse. ¿Qué podemos decir al respecto? Mira, hay que diferenciar que la comunicación de los pares, de jóvenes, entre pares, es diferente con la que tenemos con nuestros padres, ¿sí? Porque los padres tienen una función más que no tienen los amigos, y es la función de la autoridad. Entonces, sin duda eso va a dar una manera de escucharse muy diferente a la que tenemos con los amigos. Entonces, nunca podemos esperar que un joven se sienta igualmente escuchado por sus padres a que se siente igualmente escuchado por sus amigos, porque entonces el padre estaría dejando de cumplir una función y se vuelve el amigo de sus hijos, y ahí pierde un lugar que le es exclusivo. Esas soledades, sin duda, generan unos vacíos muy grandes en los chicos y los ponen en más riesgo del que ya tienen a nivel social, y son unos nuevos riesgos emocionales que sí tenemos que cuidar, que nuestros jóvenes no se sientan escuchados por nosotros como padres, como amigos, pero sí como padres, que sepan que estamos ahí y que vamos a poner límites, pero que también somos las personas para compartir esos dolores, esas emociones que nuestros hijos tienen. Cuando Marcela dice que se siente relajada, se sintió relajada en la experiencia con los cuencos, quiero que entremos directamente en el terreno de la musicoterapia, porque se habla de una terapia a través del sonido. Quizá muchas veces cuando nos hablamos todo el tiempo, a veces nos sentimos o no escuchados, o gritados, o regañados, y hay formas distintas de comunicación a través de esta experiencia con el sonido. ¿Qué propone un espacio sonoro, un espacio en donde la palabra ya no es lo principal, sino una sensación con el sonido? Pues desde mi experiencia es ubicarle un límite al ruido. Y el ruido puede ser un grito.
el ruido puede ser un golpe y el ruido hasta puede ser un silencio desde el cual no puedo expresar nada. Lo que decía Marcela ahora, el sonido no es para quedarse uno en silencio y como en paz por dentro y ya se busca, es que nos conectemos con nuestras emociones. Entonces, si estamos tristes, pues vivir la tristeza, estar en ella, saber que hace parte de nuestra condición. Entonces, la música, el sonido nos permite ir recorriendo esos territorios de las emociones, de los sentimientos y ubicarlas. Si tengo rabia, es expresar la rabia. Sí. Solo que una rabia se puede expresar de muchas maneras, no solamente desde un grito, pero muchas veces un grito es mejor que un silencio. Y eso puede sonar muy raro, pero a veces es mejor, porque un silencio nos puede llevar a estar siempre en un estado de un grito interno. Y ese grito interno seguramente genera muchos dolores y digamos, afecciones en el corazón, en las relaciones, de las que también nos puedes hablar, Claudia. Y yo quiero invitarlos a ver esta nota en donde otros compañeros, otros chicos como ustedes que están aquí hoy en el programa y que les agradecemos muchísimo que quieran compartir sus sensaciones frente al tema de la vida, de ser joven, de sentirse en estados más tranquilos o a veces muy intensos, de mucho estrés. Ellos como parte del proceso que Miguel Ángel lidera a través del sonido y a través de la musicoterapia nos comparten su experiencia en este baño de sonidos. Veamos. Cuando el profesor llegó, nosotros decíamos, ay, pero ¿para qué eso? Es que eso tan, ay, como qué bobada. Y entonces el profesor nos ponía a ver eso y solo veíamos colores y eso y nosotros decíamos, pero uno que veía y no veía nada, eso tan bobo. Pero otros compañeros sí veían. Entonces nosotros fuimos así, nos íbamos como concentrando más y empezamos a ver imágenes. Ver pirámides, dragones, a medusa, monedas, cruces de An. Todo eso. Los primeros días que empecé, eso no me gustaba, eso me daba mucha flojera. Yo pues sacaba excusa por cualquier cosa para no estar con el profesor. Y ya después estuve hablando con la profe, ya empecé con los cuencos y ya pues dejé ya como atrás todos esos odios, esos resentimientos que tenía guardados. Ya no siento como si rencor contra las personas. Antes de mejor actuar, diálogo, o si no, me quedo seria para que no me hablen, porque es que, pues sí, entonces ya pues he controlado mucho mi ira con los cuencos. Ya no soy así como tan mal geniada como el quien dice, que yo era muy quieta, muy mal geniada, muy groserita. Yo el que puse la ensalada, que zombie significa como una palabra como si uno estuviera muerto. Sí, eso. Como muerto viviente. Sí. O sea, nosotros estábamos vivos, pero no sentíamos como sí, nada. No veíamos la luz. Las imágenes que nosotros vemos, nos dieron un cuaderno en el proyecto para que escribiéramos esas historias. Una de mis historias fue la paloma purificadora. Es una historia donde dice que había una vez un Egipto, era una ciudad donde una ciudad donde no había luz, era oscuridad y todas las personas eran como zombies porque eran tristes. Que recogía, como diría yo, como los sentimientos malos, los recogía y los tiraba en una estrella que purificaba.
es bueno uno relajarse porque estás metido en tu cuento. Nosotros casi siempre íbamos peleando, no por nada, por una cobija, por una mamá, por cualquier cosa nos poníamos a pelear. Entonces eso no me ha servido para no pelear. ¿Cómo reaccionamos ante la tensión, ante aquello que no nos gusta? ¿Cómo reacciona el niño y el joven cuando se siente en frustración, impotente, aburrido? Ese tipo de patrones de conducta son cosas que parece que pueden cambiar y pueden cambiar a través de muchos tipos de terapia. El sonido propone una y yo quisiera que Juan Daniel, Luz Aide y Marcela me contaran también un poquito qué sintieron y cuando vieron a sus compañeritos de esta experiencia que ustedes también compartieron, pues qué tipo de emociones venían. Marcela, ¿te acuerdas un poquito qué fue lo primero que sentiste cuando estabas allí? ¿Cómo fue cambiando la sensación? Muchas cosas. Pero al principio yo no sentía nada, yo era como si nada, yo no sentía nada. Ya, eso es una bobada, eso no sirve para nada. Pero poco a poco fui metiéndome en el cuento y entonces ya en las clases yo me sentía más relajada. Yo veía que mi personalidad estaba cambiando y sí, ya veo que es muy bonito sentir eso. Es muy bonito sentir eso. Gracias, Marcela. Juan Daniel, ¿cómo fue tu experiencia? Al comienzo todos estamos un poquito escépticos, decimos como, esto sí será que uno con un sonidito, un sí, cuenquito. Porque más o menos a lo primero, pues cuando no estás en el cuento, tú lo ves como una bobada, eso no va conmigo o algo, pero cuando te metes, influye más en tu vida, no es relajado, muchas cosas en tu estudio, en tu autoestima, como ese poema que dice que la primera guerra vivida es el propio cuerpo de uno. Sí. Y si es verdad, primero hay que conocerse y todo eso. ¿Crees que cambia mucho la relación que uno puede tener con alguien cuando reconocemos eso que estás diciendo, el propio cuerpo, sentirnos más amados? Comprende más a las personas, más paciente. Y no era como antes, que era como agresividad y así. ¿Qué decían tus papás? Ay, Juan Daniel, ¿cómo está cambiando? ¿Qué está pasando con Juan Daniel? O al contrario, los papás también decían, o las personas adultas con las que vives, ¿eso sí servirá? ¿También eran escépticos? ¿Qué te decían los adultos? Pues yo era como que cuando estaba más o menos quieto y me hacían alguna chispita de rabia, de una, me estallaba. Soy paciente, pero no me conocen con la rabia, con la ira encima, entonces la aprendí a controlar, las palabras, muchas cosas. Qué bien. Gracias, Juan Daniel. Aide, ¿qué recuerdas? ¿Qué regalito te hizo esa experiencia? Si sientes que aprendiste algo, si sientes que algo ha cambiado. Pues lo que cambió era que yo primero, pues, yo era como un fosforito que a mí mismo se prendía. Entonces también me decían algo que a mí me da rabia. Entonces ya el profesor empezó con las cosas, entonces ya yo me empecé a relajar, eso me ayudó a relajarme, a calmar un poquito la rabia. Y también porque yo era muy gritona, entonces eso me fue relajando y ya. Qué bien, muchas gracias. El sonido también es la palabra, ¿cierto? Y una de las cosas que ellos mencionan de manera repetida es empezamos a reaccionar distinto, no nos encendemos tan fácil o no gritamos tan fácil. Hemos hablado de dos cosas muy importantes, cómo reaccionan los jóvenes cuando se sienten presionados o irritables. Y yo tengo una pregunta, ¿qué es lo que suele estar generando normalmente esas sensaciones de rabia? Yo sé que tiene que ver también con la edad, que hay un asunto ahí por revelarse, pero ¿qué han notado ustedes? Ellos narran mucho el tema de la rabia, la irritabilidad, el sentirse con rabia, ¿cierto? No soportar y no tolerar muchas cosas. ¿Qué nos puedes decir, Claudia? Tiene que ver además con los entornos donde se están moviendo los jóvenes. ¿Qué es lo que están recibiendo de sus familias? ¿Qué es lo que están recibiendo en las comunidades? Están creciendo en entornos supremamente agresivos, en entornos que todo el tiempo se están defendiendo unos de otros, en el territorio familiar, en el territorio barrio, escuela. Eso es lo que ellos han venido aprendiendo también.
y no han encontrado otras maneras de expresarlo. La palabra no es una adquisición todavía de los jóvenes, les cuesta, ¿sí? Ellos tienen otras maneras de expresarlo y no les hemos dispuesto todos esos mecanismos para que ellos logren expresarlo de una manera adecuada, sin agresión. Como psicóloga, escuchando lo que nos decían los chicos y también nuestros invitados acá en el estudio, ¿qué crees que pasa a nivel del sonido? ¿Por qué se disponen, traspasan ese umbral de escepticismo, de esto es un cuento, para llegar a tener unas experiencias incluso con imágenes de asuntos que probablemente ni siquiera han conocido, pero que llegan y que los hacen sentir distintos? ¿Qué pasa allí? Es como si se colocaran unas gafitas diferentes, ¿sí?, para ver la realidad con un matiz distinto. Cuando logramos unos niveles de calma, de relajación, de bajar ese nivel de estrés, de tensión, de angustia que están viviendo los jóvenes, pues la realidad se ve diferente. Yo pongo como el ejemplo de si nos colocamos unas gafitas rosadas, pues todo lo empezamos a ver con ese matiz. Entonces empiezan a ver la realidad menos agresiva, una realidad un poco más amable, por lo menos ellos se colocan de frente a esa realidad de una manera más amable y eso cambia. Debemos ir a comerciales y yo quisiera al regresar que tú, Miguel Ángel, pudieras retomar la frase que dijo Juan Daniel, que el cuerpo es ese primer territorio en donde se libran las primeras batallas y cómo va cambiando la relación con ellos mismos y su autoestima a partir de una experiencia con el sonido. Vamos a hacer una pausa. Les recuerdo que estamos en contacto siempre a través de nuestras líneas telefónicas. Una vez entremos en zona interactiva, tus preguntas, tus comentarios, si te interesa saber cómo acceder a una terapia de estas, pero también cómo el sonido en casa, tú mismo, puedes propiciar espacios para que te sientas más tranquilo, para entrar y ver las cosas con otro matiz, con otras gafitas, como dice Claudia. La línea telefónica 232-4604 y recuerden que también tenemos una línea de contacto nacional, en donde quiera que estés, en el territorio en donde Teleantioquia llega a sus casas, pues pueden comunicarse también con nosotros. 018-515-015. Ya volvemos. Ya ha llegado el momento de nuestra zona interactiva. En la línea tenemos a Fabiola Ochoa, que nos llama desde San Javier. Fabiola, buenas tardes. Buenas tardes, señorita. Bienvenida. Yo cuando puedo oigo su programa, me parece muy interesante, más con ahora que es con los jóvenes. Qué rico, Fabiola. Yo me pregunto, ahora años sería porque uno no tenía tiempo de oír esa música tan impresionante que se oye y los muchachos en las habitaciones de ellos mantienen computadores, esas guitarras eléctricas, esas músicas tan horrible que me parece a mí a ratos. No sé si ahora habrá cambiado lo que ahora años que uno oía como unas músicas tan relajantes. Pues para los muchachos de ahora me parece que son la música adecuada, pero a veces y viven con dolor de cabeza, porque yo tengo uno de 21 y la otra de 8 y esos muchachitos viven con dolor de cabeza. Yo digo que es tanta cosa y esa música como al revés, ¿será que la oyen? Porque qué cosa tan impresionante. Fabiola, pues muchas gracias. Continúa. Y no soy abuelita de esas muy mangueadas, estrechas, no, yo entiendo que los muchachos tienen sus evoluciones, pero sí, yo no sé qué les está pasando en la cabeza porque no oyen una música relajante, sino una música estresante y para poderla oír tienen que estar brincando y a todo timbal, tienen que dolerles la cabeza. Fabiola, pues créeme que no eres una abuelita, como dices, así muy estrecha, sino que yo creo que esa pregunta se la hacen muchos adultos, incluso algunos jóvenes que pueden elegir otros ritmos de música y que pueden incluso criticar ciertos gustos. Y el tema de la música tiene que ver también con lo subjetivo, lo que cada uno elige como placentero, como que lo identifica. Fabiola tiene una pregunta que me parece muy sensata y no sé si ustedes alguna vez también como chicos han dicho, es que yo no soporto este tipo de música porque me saca el genio o yo prefiero escuchar esto. Fabiola está hablando del impacto que tiene el sonido
ella dice, ¿no será que este dolor de cabeza con la que se pasan estos muchachos tiene que ver directamente con el tipo de música que escuchan? ¿Qué pasa a nivel del sonido, Miguel? Y realmente, ¿qué podemos encontrar de real justamente en lo que está diciendo Fabiola? Pues primero hay que diferenciar qué es sonido y qué es ruido. Y empezar a ir desde esa diferenciación identificando como los pequeños escenarios donde estamos en sonido y cuando entramos en unos territorios del ruido. El ruido es una manera que también tenemos para aislarnos, para borrarnos, para retraernos, para ausentarnos. El sonido nos trae al presente de nuevo. A veces no tenemos la fuerza suficiente para expresar un disgusto, un malestar. Entonces nos sumergimos en la ausencia. Y como las ausencias son insoportables, entonces nos llenamos de ruido. De ruido. Estás expresando algo que tiene que ver con cómo los jóvenes también pueden elegir en algún momento ruidos que les permitan poner barreras en las relaciones con los otros, en las relaciones con sus adultos, en las relaciones con ellos mismos. ¿Cómo se expresa ese ruido en la cotidianidad? Pues primero, yo creo que no son los jóvenes. Pues en los jóvenes se expresan unos efectos de unas maneras de relación que tenemos con el mundo. No solamente los jóvenes, los mundos adultos, los mundos que habitamos. Claro, ellos nos los muestran porque día a día ellos nos llevan como a unos extremos y nos hacen visibles asuntos que no queremos ver, asuntos que no queremos escuchar, ni como adultos, ni como sociedad. Creo que esto tiene que ver con lo que nos hace sentir rabia, ¿sí? Y esa rabia es ese otro ruido del que hablaba Miguel. Quiero escuchar, Juan Daniel nos hablaba ahorita de qué te hace sentir rabia normalmente. A veces que están hablando detrás de uno muchas cosas que eso y no lo digan de frente. El tema de los chismes. Sí, también la discriminación, que es porque estés bajito, que porque estés alto, que porque le gusta el rap, que el reggae, que los clásicos. No, cada quien tiene sus gustos y entre gustos no hay disgusto. Muy bien. Eso también es un ruido. La discriminación a veces hace que nos sigamos aislando y que generemos entonces más barreras a la hora de relacionarnos, ¿cierto? Vamos a recibir una llamadita que tenemos, Paula Durango nos llama y además creo que su vida ya estuvo en la red hace unos minuticos compartiéndonos ella su opinión frente al tema de la musicoterapia. Paula, bienvenida. Paula. Hola. ¿Cómo estás, Paula? Que darle gracias al profesor Miguel por todo lo que nos enseñó y porque me pudo dar esa experiencia sobre los cuencos, que me sacaron de un estado como muy mal, porque uno primero se sentía como muy lleno por dentro y ahora con esas historias, con todo lo que uno ve, uno como que sale de ese estado y queda como libre, queda libre, queda súper chévere. Entonces yo le quería dar las gracias por todo lo que nos enseñó y gracias porque nos llevó al programa de Teleantioquia para que pudiéramos dar nuestro testimonio. Paula, pues muchas gracias a ti por lo que nos estás contando. Yo creo que Miguel quiere responderte algo y además yo te quiero hacer una preguntita. ¿Qué le quieres decir a Paula? No, pues que todos los días podemos redescubrirnos y hay que ir a las imágenes porque el poder de la fantasía, de la imaginación, volver a retomar asuntos que se nos han ido trastocando mucho en tanta televisión, en tanto internet, en tanta música. Entonces ir abriendo nuevamente espacios para la fantasía, para la escritura, para el dibujo. Y Paulita, sí, para mí también fue muy importante estar con ustedes. Siempre crecemos juntos y también aprendí muchas cosas contigo y con los demás niños y las demás niñas. Gracias, Miguel. Paula, yo te pregunto, hoy en día, cuando te acuerdas de las sesiones con los cuencos, ¿has encontrado también en tu vida diaria una forma de
relajarte, como decías, de salir de ese estado zombie que decían ustedes en la nota, que a veces está uno como muerto viviente, decías, y qué tipo de cositas haces en casa, qué tipo de actividades te hacen sentir tranquila. Las actividades que me hacen sentir tranquila son como, pues, uno a veces se pone en silencio y como que respira profundo, yo no sé, y uno empieza como a sentir algo tan bonito por dentro y uno queda como libre y queda chévere. Queda chévere. Qué rico y qué chévere, Paula, que hayas llamado hoy, porque nos interesa mucho escucharte, escuchar también los testimonios de aquellos que en casa se hayan preguntado por cómo establecer esos espacios de silencio, de tranquilidad. Gracias, Paula, por estar con nosotros. Paula está hablando de algo muy importante y no sé si ustedes también lo han sentido, Aide o Marcela, el mismo Juan Daniel, cuando dibujas. Estamos hablando, Claudia, de los estados en donde se alivianan muchas cargas y ella decía es que a veces estamos muy llenos, como cargados, y aligerarse es importante. ¿Qué les puedes decir de pronto a los jóvenes, a los adultos que a veces en medio de tanto ruido también dejan de escuchar a los jóvenes y proponerse un espacio más amable? El estrés tiene muchas causas internas, entonces así también muchas soluciones internas. Hay muchas afuera y hay muchas alternativas, pero no siempre podemos acceder. ¿Cómo nuestro compromiso puede ser generar espacios familiares más amables? Los muchachos hablaban del grito, cómo nos genera rabia. ¿Qué tal si empezamos gritándonos menos? Llegará el día donde no nos gritemos. ¿Qué tal si empezamos hablando de las emociones antes de hacer una manifestación fuerte? O sea, poder decir, tengo rabia, ¿sí? Solo decirlo ya va a generar una manera de reaccionar diferente antes de gritar y de pronto llegar a agredir. Poder tener momentos de compartir en medio de una música distinta o en medio del silencio. Poder tener momentos en la casa sin el televisor, aunque sea media hora, ¿sí? A veces dejamos el televisor encendido, aunque el programa no nos guste, ¿sí? ¿Por qué no lo apagamos en ese ratico? Creo que hay estrategias, cantidades que podemos hacer sin salir. Cuando salgamos encontraremos mucho más. No lo apaguen durante Red Vital en todo caso. No. Para que sigan disfrutando. Pero lo que estás diciendo es muy importante. A propósito, estuvimos hablando esta semana también del tema del electromagnetismo. Hay formas de ruido muy silenciosas que están allí todo el tiempo y estamos conectándonos todo el tiempo a un montón de información. Lo que vemos es que cuando hemos hablado de musicoterapia también estamos refiriéndonos a la posibilidad de disfrutar del silencio. ¿Qué has notado específicamente en la salud ya física que puede estar asociada a la salud mental? Ustedes saben que cuando estamos más estresados a veces nos duele el cuello, nos duelen los hombros, los oídos se nos tapan, nos sentimos cansados en las piernas. ¿Qué tipo de cambios físicos, si notaste en algún momento en la salud de los chicos que iban a las sesiones, iban ocurriendo también a través del sonido? Preguntemos. Que conste que fue él. Marcela, Aide, Juan Daniel. ¿Qué cositas notaron que cambiaron? En lo físico. En lo físico. En el cuerpo. Mientras que estaban ahí acostados sintiendo el sonido de los cuencos, en el cuerpo, ¿qué sentían? Pues como más destreza. Yo practico por ritmo y me concentro más. Ya no estoy pensando en otras cosas, sino en eso, más relajado, más fluido y muchas cosas. Yo te hago una pregunta, yo admiro el porrismo y me parece pues una cosa que tiene que ver con la gimnasia, con la flexibilidad, con la fuerza. Para estar haciendo porrismo, ¿notas que estar ahí presente es que estás haciendo un ejercicio y no estás pensando en la tarea de matemáticas o en la chica que te gusta y que te puede estar mirando? O sea, ¿cómo es estar ahí? ¿Respiras más? ¿Qué estás observando? ¿Qué estás sintiendo cuando estás más ahí en lo que estás haciendo? Pues con lo que estamos hablando del sonido, te concentras más, dejas a otro lado las cosas y como que te fluye más todo y muchas cosas, porque eso es como, digamos que una fuerza, porque cuando no la practicaba como que estaba en otra parte, que ¿cómo es que me enfurecía por cualquier cosa también? Y más o menos me concentré en todo, en el colegio, en el deporte, en el dibujo, en la lectura, en la escritura.
en muchas cosas. Todo me eso sirve ocurrió a mucho. partir de ese momento. Concentrarse, es fácil concentrarse. Para que se vayan concentrando en lo que me van a responder, voy a darle paso a una televidente que nos está llamando. Buenas tardes, ¿con quién estoy en la línea? Buenas tardes, mi nombre es Marta Ramírez. Marta, Y bienvenida. vivo acá en Caicedo. Bienvenida, Marta. Adelante, ¿qué nos quieres preguntar? Muchas gracias. No quería participar en el programa para darle las gracias al profesor Miguel por la oportunidad que le dio a los niños de participar en esos programas tan lindos que él hace. A través de eso, los niños han superado como los miedos que tenían, se sentían como miedo, se sentían pues como raros, y ahora ya se desenvuelven más en la forma de hablar, y ya los niños anhelan, ellos quieren que el profesor Miguel vuelva al proyecto, porque de verdad que él les enseñó cosas muy lindas. Yo le doy las gracias al profesor Miguel y que ojalá volviera otra vez, porque yo soy la mamá de Paula y de Julián. Ajá. Yo distingo al profesor Miguel personalmente, me parece una persona excelente. Marta, yo te hago una pregunta. ¿Cuántos años tienen tus chicos y qué notaste que estás diciendo que empezaron a hablar como más tranquilos? Julián tiene 12 años ya y Paula tiene 13. Perfecto. Y en casa, ahora que de pronto el profesor Miguel no estaba, pero en casa tú sientes que ellos también buscan a veces relajarse, que buscan estar de pronto en un estado de mayor paz, ellos mismos ya lo hacen. Sí, señora, sí, yo he visto mucho cambio en ellos. Primero eran muy agresivos, yo los he apoyado mucho, yo los apoyo en todo los apoyo, ellos confían en mí, porque yo les doy mucha confianza a ellos, y todo lo que a ellos les pase, todo ellos me lo cuentan, ellos me participan en todo, lo del colegio, lo del proyecto, sobre todo más Paula, es la que más habla. Muy bien, Marta. Marta, pues yo te agradezco mucho que nos hayas llamado. Yo sé que Miguel ahorita te va a compartir un poco también qué siente él cuando las personas están respondiendo también tan positivamente a este proceso, que es un proceso en donde ellos se dispusieron y especialmente mira que ellos también tienen una mamá que les procura confianza y un estado también de tranquilidad con ese amor que les ofreces. Entonces vamos a ir a una notica y al regreso estaremos comentando tu llamada. Vamos. Para esta semana te recomendamos el libro Musicoterapia, Métodos y Prácticas, un texto donde encontrarás las herramientas necesarias para el ejercicio terapéutico del sonido. Su autor, Kenneth E. Brucia, genera conceptos y guías sobre el uso de la música, tipos de intervención, métodos de atención, hasta los objetivos más importantes que le permitirán participar en la mejora de la salud física y mental por medio del crecimiento y del desarrollo de las experiencias sensoriales. Lo puedes encontrar en las bibliotecas Floresta, Parque Biblioteca 12 de Octubre, Parque Biblioteca San Antonio de Prado y en Google Books. También te sugerimos ponerte en red con el blog www.musicoterapia-aragón.wordpress.com, un espacio cálido, lleno de sensaciones y de música, un sitio para aprender a danzar al ritmo de la alegría. Recuerda visitar nuestro micrositio en la página www.teleantioquia.com.co. Búscanos en Facebook en nuestra fanpage Canal Teleantioquia y en Twitter como @teleantioquia_redvital. Qué rico, aquí nos estaba comentando Juan Daniel que también ha visto los progresos incluso en esos compañeritos, además de barrio, que han empezado a expresar unas actitudes distintas. ¿Los ves más tranquilos, Juan? Se controlan más en todo, porque cuando estás como que no estás calmado, estás estresado, estás como que a otro lado, no hablas con nadie y estás como que encerrado y no puedes salir. Y cuando estás bien, tú ves qué cambio, ya estoy bien y como estaba, mucho control y sirve mucho. Sirve mucho. Yo lo digo porque en carne propia lo he sentido. Qué rico, Juan Daniel, pues nos alegra muchísimo que lo estés sintiendo y esperamos que también muchos más jóvenes puedan expresar esa tranquilidad. Salir de ese encerramiento también tiene que ver con qué tan escuchados se sienten ellos. A propósito de lo que decía Marta con sus hijos, la confianza que suele darles, el papel de los padres o adultos cercanos, docentes, quienes sean, para que estos chicos experimenten otras músicas, no las mismas cantaletas, las mismas riñas, los mismos ruidos. ¿Qué nos puede decir cada uno
minutico y medio que tendremos ahora? Inicialmente, como adultos, ocupémonos de nosotros mismos, ocupémonos de estar bien, de disfrutar, de bajar nuestros niveles de tensión, de ser más felices, de sonreír más. En esa medida vamos a generar unos entornos más amables para nuestros hijos. Si estamos más tranquilos, vamos a generar unas relaciones diferentes, pero ocupémonos de nosotros. Miguel. Pues yo diría que sería importante escuchar y observar más al joven y al niño. Perfecto. El resultado de la encuesta es el siguiente. Tengo la E pegada hoy. ¿Cuál crees que es el principal problema de salud mental que manifiestan los jóvenes hoy? Pues un 20% de las personas nos dicen que es ansiedad y trastornos del sueño. El 40% nos dice especialmente algo que ya hemos escuchado, el déficit de atención con hiperactividad, un 30% habla de depresión y un 10% de abuso de sustancias. Si miramos, sigue siendo el tema de la concentración, que Juan Daniel decía muy claramente, ahora puedo estar concentrada. Una invitación breve ya en los segundos que nos quedan, Miguel, con respecto al estar centrado y concentrado. ¿Qué pueden hacer ellos? Estar presente con la respiración, estar presente con lo que escuchamos, con lo que miramos y cómo nos relacionamos. Y yo quiero retomar esta palabra control. Yo creo que es descontrolarnos de otra manera porque venimos siendo muy controlados en el territorio de las emociones. Entonces, permitirnos emocionar, sentir, expresar. Expresar, otras formas de control, descontrolarnos. Pues muchas gracias a todos ustedes por haber estado con nosotros, porque sigan conectados con esta red vital y como decía Paula, simplemente respirar. En casa ya puedo respirar y eso ya me trae un estado de tranquilidad. Sigan con nuestra programación. Un aplauso para ustedes. La anterior transmisión fue financiada con los recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión de la Comisión Nacional de Televisión.